canciones que a veces son un sermón y ya después de la canción no queremos escuchar más nada. Gracias por esa hermosa canción. Y la fidelidad de Dios es lo que nos mantiene, es lo que realmente hace que nuestra vida, a pesar de las circunstancias muchas veces difíciles, pueda seguir siendo feliz y pueda seguir teniendo un propósito. Antes de compartir el tema de esta mañana con ustedes, quiero recordarles que esta tarde la Sociedad de Jóvenes va a comenzar a las 4, va a ser de 4 a 6. Yo en estas 3 últimas semanas, mi ¿cómo se dice? Schedule sería en inglés, pero en agenda, gracias. Mi agenda ha estado demasiado llena y ocupada, y en el deseo de poder seguir sirviendo me metí en muchos problemas. Y estoy ahora queriendo, esta semana que viene va a ser todavía más ocupada, pero eso me trajo un montón de problemas que me comprometí en un montón de cosas y esas cosas me alcanzaron y quizás me comprometí más de lo que podía cumplir. Pero creo sí que es necesario que nosotros estudiemos el tema que está de alguna manera afectando a toda la iglesia en el mundo y que va a afectar de alguna manera en unos meses a la iglesia mundial, que es el tema de la ordenación de la mujer. Y por eso les pido que puedan estar aquí a las 4, los que estén interesados en el tema, puedan estar a las 4 de la tarde. Yo a las 6 tengo otra reunión después en la iglesia de Collegial, y por eso entonces pedí hacer a las 4 esta reunión. Y esta reunión que tengo en Collegial es porque no se pudo hacer el sábado pasado, entonces se tuvo que posponer. Y por eso hoy estoy allá cuando me tocaba acá. Pero vamos a tratar con mi familia el sábado que viene, cuando nos toque allá, en la tarde, en los momentos de la tarde, poder estar con ustedes comiendo, porque queremos estar con ustedes comiendo y estar allí pasando algunos momentos en la tarde juntos haciendo picnic. 2 cositas antes. Otra, nos alegra que esté Eric aquí, Xochitl, y Eric, estamos con vos en este momento. Y esperamos que Dios les haya dado el consuelo necesario como familia para pasar estos momentos. Otra de las cosas que no pude estar esta mañana, pero quiero felicitar a Edgar. Edgar, yo sé que estás ahí. Edgar se acaba de graduar. Y quiero decir algo con respecto a Edgar. Edgar me ha sorprendido por ser una persona muy, muy responsable. Una persona que se puede confiar en él, decirle: Edgar, te puedes hacer cargo de esto, y uno no lo tiene que supervisar. Él toma el cometido y lo hace, sin que nadie le esté... Yo sé que Edgar va a ser un gran pastor. Dios tiene sus planes, él ahora aparentemente va a seguir preparándose. Él, es más, naturalmente tomó el liderazgo del grupo de estudiantes que hago mentoring, de los 7 estudiantes que les hago mentoring, y él era el que los coordinaba para ver cuándo nos encontrábamos, cuándo teníamos reunión, cuándo no teníamos. Y por eso, Edgar, gracias por tu servicio aquí. Él va a continuar aquí, así que no lo perdemos. Pero ¿saben qué? También me alegró muchísimo la iniciativa de la iglesia. Y Edgar, el regalo que te hizo la iglesia no fue iniciativa mía, sino que fue iniciativa de la iglesia. Me alegra que la iglesia tenga ese espíritu, que esté siempre al lado de las personas que necesitan, dándoles aliento, y en este caso mostrando aprobación por el trabajo que realizó Edgar entre nosotros. Muchas gracias. Y iglesia de la comunidad, sigan así, sigan haciendo de las personas lo más importante. Mientras ese sea el centro de esta iglesia no va a dejar de crecer. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Muy bien,
es tiempo ahora de compartir la palabra. Y si me pueden poner el PowerPoint. Vamos, como siempre hacemos, nosotros tenemos un canto lema. Y vamos entonces a cantar nuestro canto lema, que de alguna manera nos introduce al tema de hoy. ¿Quién me va a ayudar con...? Muy bien, hoy le vamos a pedir a Yael que nos ayude con cada vez que tenemos que... Espero que no empiece con el coro. Edgar, ¿podés poner... o Yael, volverlo para atrás, ayudarle a Amelia, pero desde el principio la canción. A ver si se arregla el problema técnico. Ahí está. Vamos todos. Fe no es solo decirlo, tampoco imaginarlo. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias. Ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Amén. Esa es la fe que Dios quiere que ejerzamos en Él. Una fe que nos lleva a obedecer, incluso cuando no entendemos las circunstancias que vivimos. ¿Me lo pasas? Gracias. Y de eso se trata. Hoy me costó poner el título del sermón. Y no sé si realmente ese tendría que ser el título apropiado, pero no importa. Ustedes cuando termine el sermón pónganle el título. Lo importante es que aprendamos qué es lo que hoy Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y vamos a repasar la dinámica de la vida cristiana que nosotros vimos con los personajes de la Biblia. Uno de los factores principales que nosotros vemos en el Génesis es que Dios, con sus hijos, ¿no anda el PowerPoint? Ah, es que está apagado, parece. No, tampoco. No. Off. Y parecía... Ah, con razón. No estaba... Así puede ser un cristiano. Tiene un dispositivo que hay que conectarlo en la computadora. Y puede andar muy bien el control remoto, pero si no se lo conecta a la computadora no va a funcionar nunca. Lo mismo nos pasa con Dios. Nosotros podemos hacer las oraciones, podemos tener un ritual cristiano, pero si no estamos conectados, no está nuestro corazón conectado al corazón de Dios, nada de lo que hacemos tiene sentido y no va a funcionar. Y nosotros habíamos visto, ahora tampoco funciona. Ahora no sé qué lección sacar de esto.
No te apresures ni te tardes, pero no estamos tardando ahora, ese es el problema. A ver, el técnico acá. Bueno, ahora me quedé sin. Pero bueno, vamos a ir, no importa, el PowerPoint ustedes ya lo saben esto de memoria. Nosotros vimos que Dios, en la vida cristiana, nos da una orden. Y junto con la orden, siempre, ¿qué nos da? Una promesa. Y Él, cuando nos da la orden con la promesa, ¿Él qué espera de nosotros? Él espera una acción, gracias, espera una acción de fe. Cuando nosotros actuamos por fe basados en la promesa, entonces Dios, al pasar el tiempo, comprueba que Él es fiel, como decía la canción. Él siempre va a comprobar que Él es fiel, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a avanzar por fe. Cuando todavía no vemos el cumplimiento de la promesa, avanzar como si la promesa ya fuera cumplida. Y eso es fe. Pero nosotros vimos que nuestra tendencia natural es cuando Dios nos da una orden, nosotros en vez de fijarnos en Dios o poner nuestra vista en Dios y poner la vista en sus promesas, nosotros miramos las circunstancias. Y cuando miramos las circunstancias, la fe se nos va. Porque las circunstancias no pueden alimentar a la fe, solamente Dios puede alimentar la fe. Entonces miramos las circunstancias, la fe se nos debilita y cuando la fe se nos debilita, entonces hacemos una acción carnal que nos lleva a un resultado personal. Y ese resultado personal, sin dejar de creer en Dios, ese resultado nos complica la vida. Al principio parece que todo funciona bien, pero después nos damos cuenta que por haber hecho eso, nos complicamos la vida e hicimos el camino más largo. Esa dinámica se ve en todos los personajes del Génesis. Y si la Biblia comienza con esa dinámica, Dios quiere mostrarnos que quiere que entendamos que nosotros como seres humanos vamos a tener que aprender a vivir en la dinámica de Dios, en la dinámica de la fe. Y hoy por eso vamos a ver que Dios tiene su tiempo. Y cuando Dios tiene su tiempo, nosotros no podemos ni adelantarlo ni atrasarlo. Simplemente tenemos que someternos a los tiempos de Dios. Y vamos a abrir la Biblia entonces ahora sí en Génesis, capítulo 25. Génesis. Capítulo 25. Versículos 19 al 34. Dice lo siguiente: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su esposa, que era estéril, y el Señor lo aceptó. Y Rebeca, su esposa, concibió. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre. Y el primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú. Y fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Aquí vemos entonces estas 2 personas, Esaú y Jacob. Y hoy nos vamos a centrar en ellos dos, en las características de ellos dos. Pero vamos a entender un poquito el contexto. Nosotros vemos, por ejemplo, que Isaac, que era el hijo de la promesa, que había sido dado a Abraham por medio de la fe y que de Isaac iban a salir naciones, ahora Isaac se casa con una persona y ¿qué pasa con la persona? Es estéril. Fíjense Dios cómo actúa.
Porque Dios lo podría haber dado una persona que no era estéril. Sin embargo, va Eliezer a buscar persona allí en Harán. Dios le muestra cuál era la persona y resulta que después, cuando se casan, descubren que esta persona era estéril. Isaac tiene que vivir la misma prueba que tenía que vivir Abraham. Y Abraham e Isaac tuvieron que pasar por las mismas pruebas que tienes que pasar tú. Porque tú en tu vida tienes muchas promesas, pero las circunstancias desafían las promesas de Dios. Pareciera que si nosotros seguimos en estas circunstancias, nunca Dios va a poder cumplir sus promesas. Sin embargo, Dios dice que está contigo y Dios dice que Él te guiará para bien. Y tú tienes que ejercer fe en las promesas de Dios. Y eso fue lo que pasó con Isaac también. Pero Isaac rogó a Dios. Confiando en las promesas, le pidió a Dios que cumpla sus promesas y Dios corroboró la promesa poniendo a Rebeca embarazada. Ahora, Rebeca, cuando está embarazada, comienza a sentir que hay una lucha dentro de su vientre y entonces ahora va a consultar a Jehová. ¿A quién va a consultar Rebeca? ¿Quién estaba vivo todavía en esta época? Abraham todavía estaba vivo, y no dice la Biblia que consultó a Abraham, pero posiblemente fue Abraham a preguntarle que le diga a Dios, o quizás fue directamente a Dios, no sabemos. Pero es interesante notar esto para que nosotros entendamos también el contexto en el cual vivían Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Para tener una dimensión del tiempo, fíjense, vamos a poner, allí está el diluvio, y entonces uno de los hijos de Noé fue Sem. Fue Sem el que, digamos, de Sem surgió el pueblo de Dios. Sem tenía 100 años cuando fue el diluvio. Después tuvo un hijo, y ese hijo de Sem se llamó Arfaxad, que vivió 438 años. Sem vivió 600 años, o sea que Arfaxad, el hijo de Sem, se murió antes que Sem. Después Arfaxad, cuando él tenía 35 años, dio a luz, no, él no dio a luz, la esposa dio a luz, tuvo un hijo que se llamó Sala, y Sala vivió 433 años. Fíjense que todavía ¿quién vivía cuando murió Sala? Sem vivía todavía. Después, Sala, cuando tenía 30 años, tuvo un hijo que se llamó Eber. Y Eber murió de 464 años. O sea que Eber todavía murió un poquito después de Sem. Posiblemente por la época de Eber y Sala fue que vivió Nimrod y que se construyó la Torre de Babel. Después, Eber, cuando tiene 34 años, tiene como hijo a Peleg, y Peleg ya vive un poquito menos, vive 239 años. Peleg, cuando tiene 30 años, tiene un hijo que se llamaba Reu, y Reu vive 239 años, igual que Peleg. Reu, cuando tiene 32 años, y fíjense que cuando los hijos primogénitos no... Ahora yo mi primogénito lo tuve a los 40 años. O sea que en esa época más o menos la dinámica del tiempo se la vivía más o menos como ahora. Reu cuando tenía 32 años, tiene un hijo que se llamó Serug, y él vivió 230 años. Serug, cuando tiene 30 años, tiene un hijo que se llamó Nacor, y ahora empezamos a encontrar algunos nombres conocidos, y Nacor vivió solamente, ¿cuánto? 148 años. Después, cuando Nacor tenía 29 años, tiene el hijo que se llamó Tared, y Tared vive más que su padre y a los 200 años muere. Tared, cuando tenía 130 años, tiene como hijo a Abraham, y Abraham vive 175 años, y cuando Abraham tenía 100 años, tiene como hijo a Isaac. Fíjense, cuando Isaac nace, todavía ¿quién estaba vivo? Sem todavía estaba vivo. O sea que no era que la gente no conocía del diluvio, habían pasado muchísimos años, no, todavía tenían de alguien que vivió el diluvio, todavía Isaac podría haber recibido la historia del diluvio directamente de él. Ahora, qué interesante, la Biblia dice en el libro de Josué que Nacor y Taré adoraban otros dioses que no era Dios. A pesar de que tenían el testimonio de Sem, a pesar de todo, o sea, que había
estaba tan fresco todo, fíjense ya cómo se va corrompiendo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice que cuando Dios elige a Abraham, lo elige por una razón. Dios dice, y no voy a leer eso, dice, yo sé que Abraham guiará a Dios por mis caminos y por eso yo lo elijo a Abraham. No es suficiente ser parte del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que no solamente ser pueblo de Dios, sino que tenemos que poner empeño en que nuestros hijos también lo sean. Y en que nuestros hijos sirvan al verdadero Dios, que no mezclen el culto del verdadero Dios con otro culto. Y hermanos, eso no tiene nada que ver con usar baterías en la iglesia o no, sino que tiene que ver con la experiencia que nuestros hijos viven en la casa. La pregunta es, cuando tenemos un problema matrimonial, ¿nuestros hijos ven que lo podemos resolver con Dios? Cuando tenemos un problema económico, ¿nuestros hijos ven que acudimos a Dios para pedir que se cumplan sus promesas? ¿Nuestros hijos nos ven orar al lado de nuestra cama? ¿Nuestros hijos nos ven estudiar la Biblia? ¿O nuestros hijos ven simplemente que mis padres son parte de una cultura que saben defender muy bien cuando le critican su iglesia? Ellos la defienden y saben por qué guardan el sábado, por qué hacen esto, pero no ven a Dios en medio de su casa. No ven fervor por Dios en medio de su casa. No ven que sus padres pueden meter a Dios o meten a Dios en todas las circunstancias, tanto felices como tristes, en su casa. Y es por eso que los hijos se apartan de Dios. No es por la influencia de la cultura, sino es por la influencia del hogar. Es que los padres no ponemos el énfasis que tenemos que poner en nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos. Estamos más dedicados a nuestros trabajos, a ganar el dinero para pagarle una buena universidad a nuestros hijos, que en hacer las cosas que necesitamos para que nuestros hijos lleguen al reino de los cielos. O que prosigan con la herencia que recibimos por ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios elige a Jacob y no elige a Esaú? ¿Por qué? Y alguien puede decir, bueno, Jacob parece como que Dios tiene preferencias. Si nosotros vemos en la Biblia, Dios siempre elige al más necesitado. La condición para ser elegido por Dios es la necesidad. Y no es que era Jacob mejor y Dios dijo, Jacob es mejor, él va a estar más conmigo. No. ¿Por qué Jacob estuvo más con Dios? La razón por la cual Jacob estuvo más con Dios fue porque Jacob se sentía más necesitado y el que está más necesitado es el que busca más a Dios. El que no se siente necesitado no quiere, puede ser que tenga de Dios, como una idea, pero no quiere pasar tiempo con Dios, porque no se siente necesitado, se siente fuerte. Y ahí lo encontramos a Esaú. Esaú era el preferido ¿de quién? De Isaac. Y Jacob el preferido de Rebeca. Y ya vemos cómo eso comienza a generar cierta clase de problemas. ¿Por qué Isaac le gustaba o se sentía más atraído a Esaú? Esto es algo muy interesante, son deducciones, pero ustedes lo pueden corroborar. ¿Esaú a quién se parecía? ¿Se parecía a Rebeca o se parecía a Isaac? Esaú, el temperamento de Esaú. ¿Era parecido al de Rebeca o el de Isaac? Era parecido al de Rebeca. Era una persona que tenía decisión, que le gustaba conquistar, que no tenía miedo de meterse en el campo e ir a cazar. Rebeca, a Isaac, si ustedes ven el cuadro de Isaac en la Biblia, siempre está en la casa, siempre está sometido a sus padres, no quiere salir mucho de las tiendas. Ese es Jacob también, pero Isaac también no tenemos esa visión. Entonces Isaac, como se enamoró de Rebeca, y Rebeca tenía una personalidad tan fuerte, una personalidad que le dijeron, tú quieres ir a casarte allá a 800 kilómetros y te vas a desterrar de tu tierra y no vas a volver más, pero quieres ir a casarte con esta persona. Y Rebeca dijo, yo quiero, y si esa persona tiene una misión, yo voy y quiero compartir esa misión. Rebeca era una personalidad tremenda, tenía una personalidad arriesgada, y eso le llamaba la atención a Isaac, porque Isaac no tenía eso. Y entonces le llamaba la atención de Esaú, porque Esaú tenía esa personalidad. Generalmente nosotros nos sentimos atraídos al que tiene nuestro temperamento diferente.
el temperamento diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque sentimos que esa persona nos complementa, nos va a completar. Completa lo que nosotros no tenemos. Y por eso Rebeca, que no le gustaba estar mucho sentada, no le gustaba, digamos, una persona arriesgada, no era una persona que quizás le gustaban los momentos tranquilos, se sentía atraída ¿por quién? Por Jacob. Porque a Jacob tenía el temperamento de Isaac. Pero ¿cuál es el problema de Esaú? Y yo quiero simplemente mostrar, y vamos a leer lo que sigue, que ustedes lo conocen bien, simplemente las diferencias esenciales entre el temperamento de Esaú y el temperamento de Jacob. Versículo 27 del capítulo 25 dice: los niños crecieron. Esaú fue diestro en la caza y hombre de campo. Pero Jacob fue varón quieto, que prefería quedar en las tiendas. Isaac amó a Jacob porque le gustaba comer de su casa. Pero Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día Jacob hizo un potaje y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Esaú estaba enfocado en lo presente, a él no le interesaba lo futuro. Esaú estaba enfocado en lo material, no le interesaba lo espiritual tanto. No quiere decir que no le interesaba nada, pero no le interesaba tanto lo espiritual. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura era la herencia que el padre de familia le daba a su hijo mayor. Le daba una doble porción de la herencia material, pero el hijo mayor tomaba también el sacerdocio espiritual de la familia. Y entonces se transformaba como en el sacerdote de la familia y tenía que ministrar espiritualmente a la familia. A Jacob eso le llamaba muchísimo la atención, porque Jacob se sentía necesitado. Pero a Esaú no le interesaba tanto eso, él vivía de lo presente. Es más, ¿qué era lo que le gustaba hacer a Esaú? A Esaú le gustaba cazar. Y esto es una conclusión que saco, no quiere decir que sea así, pero si nosotros vamos al Génesis, antes de Esaú aparece otro cazador. Aparece Nimrod, el cazador, que posiblemente haya sido contemporáneo de alguno de estos patriarcas, que fue el que mandó a construir la Torre de Babel, que él se opuso a Dios. Y dice que Nimrod, el cazador, llegó a ser muy famoso. Es más, llegó a ser el primer rey. Era admirado, eso lo sabemos, no lo estoy inventando yo. Era admirado por todas las gentes. Y entonces Esaú ahora comienza a desarrollar el estereotipo de Nimrod también. Si hubiera televisión, posiblemente Isaac, como le gustaba a Esaú y el espíritu de Esaú, se sentaba a ver películas de Nimrod con su hijo, alimentándole el estereotipo de Nimrod en la mente de Esaú. Y no era que Isaac era un patriarca, era una persona que temía a Dios, no era que Isaac quería que Esaú se descarriara, sino lo que no se dio cuenta Isaac era que tenía que velar por la vida espiritual de sus hijos y hacerlos ver que lo material y lo presente no era lo importante, sino que lo futuro era lo importante. Pero Isaac no tuvo la capacidad de hacer eso en su hijo, porque cuando Esaú le traía comida, le gustaba tanto a Isaac que dice que Isaac lo amaba por la comida que le hacía. En algún momento de su vida, Isaac comenzó a darle más importancia a sus apetitos y pasiones. Comenzó a decidir por lo presente y no por lo futuro. Y Rebeca, que había sido traída desde lejos, Rebeca parece que fue la que tomó las riendas espirituales un poco de la familia. Y nos dice el Espíritu de Profecía que Rebeca le decía
a Isaac que tenga cuidado porque Esaú se estaba descarriando y Esaú no podía ser el primogénito porque Dios les había dicho que Esaú no iba a ser el primogénito. Pero Isaac seguía empecinado en darle la primogenitura a Esaú porque él prefería a Esaú. Fíjense, Isaac, el sumiso que se dejó poner en el altar, cómo, sin apartarse de Dios, comenzó a tener una experiencia que después repercutió en sus hijos. Por eso el hecho de que tú hayas sido una persona espiritual en el pasado, el hecho de que hayas tenido una tía que fundó unas iglesias en tu país o un abuelo o lo que sea, no hace que tú hoy tengas una real experiencia con Dios. Y por eso con Dios tenemos que tener todos los días pan fresco. Porque si no tenemos una relación fresca con Dios todos los días, mañana no tengo seguridad qué es lo que voy a decidir. Quizás yo nunca me aparte de Dios, pero quizás por mi influencia mis hijos se aparten de Dios. Esto determinaba de alguna manera el temperamento y el carácter de Esaú. El límite hasta el cual una persona está dispuesta a sacrificar los deseos del presente por los bienes del futuro es la medida exacta de su madurez emocional y espiritual. ¿Qué es madurez? Madurez es cuando yo estoy dispuesto a renunciar a un placer presente por un bien futuro. Y Esaú, a pesar de ser grande, nunca llegó a ser maduro. Y yo te hago una pregunta, ¿tú eres maduro? Esaú demostró, por ejemplo, que primero no le interesaba la primogenitura porque él cuando decidió casarse, ¿con quién decidió casarse? Se decidió casar con mujeres que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios y Dios había pedido que los que sean primogénitos cuiden eso casándose con gente que sea del mismo pueblo. Sin embargo, a Saúl no le interesó, así como a Sansón le interesaba vivir el presente y no le interesaba nada el futuro, y él quería vivir el momento. Si se sentía atraído por una mujer, él iba y la conquistaba. Así también era Esaú, y así también vive esta sociedad. Esta sociedad vive solamente para el presente y nos enseñan a vivir para el presente. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cómo vives tú? ¿Cómo tratas tus finanzas en tu casa? ¿Estás dispuesto a renunciar a un placer presente por un bien futuro? Si no estás dispuesto a renunciar a un placer presente por un bien futuro, no eres maduro financieramente. Si tú no puedes ahorrar, no es porque no ganes dinero. No puedes ahorrar porque no puedes esperar. Porque toda persona puede ahorrar, aunque gane $100 por mes, yo puedo ahorrar $1 por mes. Pero la persona que es inmadura dice, no, si no puedo ahorrar $50, no ahorro nada. Y entonces no puede sacrificar un placer presente por un bien futuro. Y me acuerdo unas personas que conocí que habían sido millonarias literalmente. Pero no podían frenarse, cuando eran millonarios no podían frenarse a disfrutar del dinero como ellos siempre habían soñado y se gastaron toda su fortuna en viajes por Europa, en cruceros. Yo les terminé dando estudios bíblicos cuando ya estaban jubilados o tenían la edad de jubilación. Él tenía 65, 70 años y trabajaba en una fábrica. Resentido totalmente. Resentido con la vida. Por supuesto, hay gente que está en esas condiciones y no es porque fue inmaduro o inmadura. Pero la inmadurez se puede dar, por ejemplo, con una persona en su casamiento. No renunciar a un placer presente para un bien futuro, sino que yo quiero las cosas ya. Se me cruzó esta persona, me puse de novio, me puse de novia y me gusta, no voy a pensar mucho, yo voy y me caso. Inmadurez emocional. Una persona en una posición en su trabajo quiere ascender, pero no puede esperar a ascender simplemente porque lo asciendan. Tiene que serrucharle el piso al compañero. Tiene que hacer algo con el jefe que está arriba para que la gente vea que no es tan bueno, para que vean que él es bueno, y entonces comienza a hacer un montón de estrategias. No puede esperar que Dios se manifieste. Tiene que vivir el presente. Las cosas las quiere ya. La persona y su salud. Tengo este plato enfrente mío, sé que me hace mal, lo como.
No me importa si después cómo termine mi vida. Lo que importa es que hoy disfrute el presente. Eso se llama inmadurez. Y nosotros podemos tener, siempre lo digo, podemos tener bigotes, ser pelados, o sea, tener 75 años y todavía ser inmaduros emocionales e inmaduros espiritualmente. Porque la madurez espiritual me lleva a la madurez emocional. El pueblo de Dios se ha cansado, muchas veces intuyo, nos hemos cansado de esperar que Cristo venga. Entonces nos hemos dedicado a trabajar para el presente, no hemos dejado la iglesia. Pero en vez de hacer el reino más grande, cada vez queremos hacer la institución más grande. Porque hemos perdido la fe y ya no queremos esperar más, queremos disfrutar el presente. El límite hasta el cual una persona está dispuesta a sacrificar los deseos del presente por los bienes del futuro es la medida exacta de su madurez emocional y espiritual. Lo que tú y yo necesitamos transmitir a nuestros hijos es madurez. Si tu hijo está lleno de talentos, toca el violín, habla 5 idiomas, es campeón nacional de matemáticas, ha escrito poesías que ganaron los concursos en la escuela, pero no ha llegado a ser maduro emocionalmente, tu educación no ha servido absolutamente de nada. Posiblemente tu hijo tenga éxito humano, pero tu hijo va a ser un Esaú, va a ser un Nimrod, que nunca va a llegar a ser grande delante de los ojos de Dios, porque nunca va a sentir su necesidad. Y ese era Esaú. Pero encontramos a Jacob. A Jacob que le gustaba estar en la tienda. A Jacob que le gustaba estar en la tienda. ¿Por qué le gustaba estar en la tienda? Porque en la tienda estaba Rebeca. Y Rebeca no le interesaba solamente comer de la casa con Z. Rebeca parece que había tomado el llamado de Dios de una manera muy, muy profunda. ¿Y quién estaba también en las tiendas? Estaba Abraham también. Y Jacob entonces allí creció alrededor de Abraham. Y Jacob creció en un ambiente espiritual y absorbió la actitud espiritual de Abraham, absorbió la actitud espiritual de Rebeca. Sin embargo, Jacob, a pesar de tener esa situación, cuando él empezó a ver que a él le interesaba la primogenitura y a su hermano no le interesaba la primogenitura, él comenzó a sentirse superior que su hermano. Y al sentirse superior de su hermano, realmente entró en un problema que le hizo hacer cosas que él nunca pensó que iba a hacer. Porque el problema del orgullo, el orgullo te hace hacer aquello que tú siempre condenaste. Cuando tú estás condenando a una persona y digas, yo nunca, cuídate. A mí nunca me va a pasar, cuídate. Porque no solamente es que te va a pasar, sino que lo vas a provocar. ¿Te acuerdas, Pedro? Yo nunca, Señor. Todos los demás sí, porque yo soy mejor que ellos. Porque yo estoy cerca tuyo. Mejor dicho, estoy cerca de ti. Sin embargo, Pedro a las horas estaba haciendo lo que había condenado. Y me acuerdo en una iglesia, tenía un líder de iglesia que condenaba el homosexualismo con odio total. Tuvimos que disciplinarlo después porque había caído en prácticas homosexuales. Gracias a Dios ya no fue por un tiempo y salió de eso, ahora está de vuelta en los caminos del Señor. Pero nunca digas de este agua yo no he de beber, porque posiblemente vayas por ti mismo y la bebas. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. Y fíjense, esta cita del Espíritu de Profecía dice, hablando de Jacob y de su actitud, dice, pero aunque Jacob daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob todavía no tenía un conocimiento experimental de Dios a quien adoraba. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina.
Creía que la promesa con respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura. Constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. O sea, Jacob le gustaba todo lo espiritual. Sin embargo, todavía no había sido renovado su corazón porque no se había entregado a Dios totalmente. Tenía como Dios era para él una idea, era un concepto, pero no había entregado su corazón a Dios. Y de alguna manera Jacob describe la experiencia de muchos miembros de iglesia. De muchos miembros de iglesia que quieren que Cristo venga, no les interesa tanto las bendiciones temporales, sino que están ocupados en lo espiritual, pero sin embargo no tienen un corazón renovado por la gracia divina. Son las personas que trabajan por la iglesia, pero que se están peleando con todos en la iglesia. Son las personas que quieren imponer su manera de ver las cosas a todos en la iglesia porque quieren hacer crecer la iglesia. Pero querer hacer crecer la iglesia no te justifica para pisotear a la gente que está en la iglesia. Y encontramos a muchas personas que están preocupados dentro de la iglesia por la iglesia y que son grandes trabajadores en la iglesia, pero pisotean a las personas que están dentro de la iglesia. Esas personas todavía no han tenido renovación espiritual. Son sinceros, pero todavía no han tenido la renovación de la gracia en su corazón, porque la renovación de la gracia lo que hace es que te hace respetar a las personas. Pero Jacob no había entendido que las personas son lo más importantes y por eso entonces Dios le había prometido a él la primogenitura y entonces él se cansó de esperar a Dios y entonces primero engañó a su hermano, se aprovechó de la debilidad de su hermano para sacar ventaja. Y después de aprovecharse, él se quedó esperando a ver cuándo iba a tener la primogenitura y vio que la primogenitura no se daba. Es más, Isaac seguía empecinado en darle la primogenitura a Esaú. Y el día que Isaac decide darle la primogenitura a Esaú, Rebeca escucha. Y Rebeca, que era la que había recibido la visión, si podríamos decir así, de Dios, de que Jacob iba a ser el primogénito, se desespera. En vez de confiar en Dios, en vez de confiar en las promesas, se desespera. Y entonces mira las circunstancias y al ver las circunstancias le falta la fe y dice, vamos a hacer un plan, una acción carnal. Tú vas a obtener la primogenitura, Jacob. Y le hace la propuesta a Jacob. Y Jacob no tenía 15 años. Jacob ya estaba soltero todavía, pero ya era grande. Esaú ya se había casado. Y entonces Jacob accede, aunque cuando su madre le da la propuesta dice, pero no vaya a ser que mi papá se dé cuenta y me maldiga. O sea que Jacob sabía que estaba haciendo algo contrario a Dios, pero él pensaba que el fin justificaba los medios. Que si él lo hacía eso para obtener algo bueno, algo para Dios, está todo bien. Lo mismo pasó con la tentación de Eva en el Edén. Satanás le dijo, tú quieres ser como Dios, come de la fruta. Haz una acción carnal para llegar a lo que Dios quiere que tú seas. Los judíos se equivocaron pensando que la ley de Dios los llevaba, era lo que Dios quería, que por eso iban a llegar a la salvación. Y entonces se enfocaron en la ley. El fin no justifica los medios. Por más que te quieras ser salvo, si tú tienes un camino equivocado de salvación, ese camino te va a llevar a la perdición. Y por eso es tan necesario estudiar la Biblia. Por eso es tan necesario descubrir los principios del reino de los cielos. ¿Ustedes saben la historia? Aparentemente Saúl tenía una enfermedad que se llamaba hipertricosis, que todo pelo en el cuerpo. Si quieren, métanse en internet para ver cómo se manifiesta esta enfermedad. Y los que tienen hipertricosis son realmente peludos, pero bien peludos. No es que tienen mucho vello, sino que tienen... Y por eso entonces Rebeca pudo de alguna manera hacer que Jacob pareciera a Esaú. Y Jacob engaña a su padre que estaba casi ciego. Es más, cuando lo está engañando, utiliza a Dios para confirmar en su padre el engaño. Menta a Dios. Es por eso a veces, por ejemplo, encontramos personas en la iglesia que pisotean a otras personas y lo justifican diciendo que es por un buen objetivo y que están con Dios y mentan a Dios para justificar el pisoteo que hacen de otra persona. Horrible, horrendo.
Eso muestra que Jacob no tenía nada para que Dios lo elija. Dios lo eligió solamente por gracia. Pero no era que Jacob era el más bonito y por eso Dios lo eligió, sino que era el más necesitado. Cuando Jacob termina de engañar a su padre, va saliendo de la tienda y llega Esaú. Y está cocinando rápido para darle a su padre. Y cuando va y le da a su padre la comida, Isaac dice que se estremeció por adentro. Y ahí Isaac, viene la lección de Dios, se da cuenta de que él había sido rebelde toda su vida. Había querido forzar el plan de Dios. Rebeca todavía no se da totalmente cuenta de lo que había sucedido. Jacob tampoco se da totalmente cuenta de lo que había sucedido. Pero Isaac sí. Isaac bendice a Jacob. Si yo hubiera sido un observador en ese momento, yo no hubiera aceptado la bendición divina que le hizo Isaac a Jacob si fue hecha por un engaño. Es más, fue en contra de la ley, porque Jacob no era el primogénito. Fíjense cómo Dios no se atiene a las costumbres, no se atiene a lo que se considera que tendría que ser así. Por un lado vemos la gracia de Dios. Y vemos que si bien Jacob tenía muchísimos errores, había algo que lo diferenciaba de Esaú. Y era el hecho de que él solucionaba sus problemas con Dios. Que no había dejado a Dios de lado. Que Dios era real para él a pesar de que todavía no había sido renovado por Dios. Cuando Esaú se entera de lo que sucedió, ahora Esaú llora, y nosotros leímos los versículos, llora amargamente. Pero Esaú no busca a Dios, sino que Esaú simplemente llora amargamente y quiere la primogenitura porque se da cuenta de las consecuencias de lo que había traído sus actos, pero él no quiere cambiar, él simplemente quiere no perder el favor de Dios, no quiere perder el favor de sus padres, no quiere perder la primogenitura, pero no quiere cambiar realmente. Porque el hecho de estar triste por algo no necesariamente quiere decir que estés arrepentido. El arrepentimiento viene solamente por buscar a Dios en tus circunstancias. Y viene el arrepentimiento cuando tú buscas a Dios, no solamente buscándolo, sino que estás dispuesto a entregarle tu corazón, de acuerdo a lo que entiendes. No tratas de evitarlo a Dios, sino que lo buscas. No tratas de justificar, sino que tratas simplemente de entregar y decir, no tengo nada para ofrecer. Pero Esaú no tuvo esa actitud. No quiso buscar a Dios, sino que el odio, en vez de recapacitar y decir realmente yo desprecié la primogenitura todo el tiempo, mi hermano se equivocó, pero de alguna manera estoy cosechando lo que yo mismo elegí. No, él no tuvo esa capacidad emocional y espiritual, a pesar que el Espíritu Santo lo debe haber estado llamando para eso. Y decidió justificar su acción y volcarla en odio a su hermano. Rebeca se da cuenta de que Esaú odiaba mucho a su hermano, y es más, entre los empleados de la casa parece que Esaú comentó que el día que muera Isaac lo iba a matar a Jacob. Rebeca se da cuenta y va a Isaac nuevamente con una estrategia. En vez de ir más francamente, Rebeca, al igual que su hermano Labán, hacía estrategias para ayudar a Dios. Y entonces le dice a Isaac, estoy hastiada de las esposas de Esaú. Por favor, manda a Jacob a buscar esposa Harán, a mi familia. E Isaac llama a Jacob y lo envía hacia Harán. El hecho de haberse apresurado a Jacob y el hecho de haberse apresurado a Rebeca les costó no verse nunca más. Y por eso la otra frase que quiero dejar con ustedes es que la distancia más larga entre dos puntos muchas veces es el atajo. Cuando nosotros queremos acortar los tiempos de Dios, lo único que hacemos es alargarlos. Lo que Dios te pide a ti es que esperes
en Él. Deja que Él haga a su tiempo. No te apresures. El hecho de que te apresures, como lo hizo Jacob, no quiere decir que Dios te va a desechar. No te va a desechar Dios. Pero vas a hacer el camino mucho más largo. Vas a llegar al mismo objetivo que Dios tenía, pero dando muchas más vueltas. Y yo sé que todos nosotros estamos esperando algo. Si estamos aquí en la iglesia, no tenemos posiblemente la actitud de Esaú en el hecho de que nos hemos apartado de Dios. Hay algo de Dios que hemos querido que en nuestra vida suceda. Pero ¿sabes qué? Necesitamos pedirle a Dios que nos renueve el corazón. Necesitamos quebrarnos delante de Él y no esperar a una crisis para que realmente nos demos cuenta de que tenemos que depender de Dios continuamente. Pero lastimosamente nosotros escuchando solamente no aprendemos. Entonces, no es que Dios nos manda una crisis, sino que nuestras decisiones, lejos de Dios, o nuestras decisiones de querer apresurarnos o de querer tomar atajos, nos llevan a la crisis donde nos podemos encontrar con Dios o podemos huir de Él para siempre. O podemos tener resentimientos en vez de quebrarnos y decir, Señor, está bien, yo me lo busqué, ahora me entrego, no quiero hacer más mi voluntad, quiero entregarlo, no. Muchas veces nos resentimos con Dios, nos resentimos con la gente, nos resentimos con nuestro entorno y vivimos totalmente en resentimiento y en rencores. Dios quiere que dejes eso atrás. Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Dios quiere que aprendas a esperar en Él. Quizás haya aquí como algún joven que es fornicario, dice como Esaú. ¿Qué es la fornicación? Es no saber esperar al casamiento. Y si no sé esperar al casamiento, no quiere decir que cuando yo quizás llego al casamiento y entonces forniqué, pero me casé al final con la que forniqué y estamos felices. Pero esa falta de espera que no te permitió esperar al casamiento se va a manifestar en tu relación conyugal, a menos que te arrepientas. Porque no es que de ahora vas a fornicar con tu secretaria, no. Está bien, eso ya lo hiciste, ya quedó, pero se te formó en el carácter se te formó una huella en tu cerebro de que no aprendiste a esperar. Y entonces no vas a aprender a esperar cuando se quema la comida y tu esposa te está cocinando quizás lento, le vas a pegar un grito. Porque esa falta de espera que se manifestó en un área de tu vida se va a manifestar en todas las áreas de tu vida, porque el problema no está en lo que haces, sino el problema está en lo que eres. El problema no está en lo que hacemos, sino que el problema está en nuestro carácter. Cada acción de nosotros repercute en nuestro carácter. Y es por eso que Dios quiere que nos hagamos responsables de nuestras vidas y asumamos nuestros errores, se los entreguemos a Él y entendamos que Él puede transformarnos nuestro corazón para que no sigamos en esa misma actitud de nuestros errores. No son tan importantes las acciones, lo importante son las actitudes. Y eso es tan importante que a pesar de que había sido legislado que Esaú, legislado en el sentido de que la costumbre lo decía, eso era lo que había sido determinado. La costumbre decía que el primogénito era el que iba a ser el heredero espiritual de la familia. Como Esaú no aceptó eso, Dios tuvo que poner el primogénito en ser el primogénito de otra persona. Lo mismo pasó con Caín y Abel. Lo mismo pasó con los judíos y los gentiles. Los judíos decían, nosotros somos los primogénitos, somos el pueblo de Dios, nunca va a haber otro pueblo. No importa la actitud que tengamos, no importa que realmente no respetemos a Cristo, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? A veces veo esa misma actitud en nosotros en esta iglesia. En esta iglesia no digo en la comunidad, sino en nuestra iglesia, en nuestra denominación. Es como que decimos, nosotros somos los únicos, no importa la actitud que tengamos, no importa lo que hagamos, no importa qué actitud, Dios va a estar con nosotros siempre. El problema es que Dios va a estar contigo siempre, pero no tú vas a estar siempre con Dios. Tienes que cambiar de actitud, tienes que dejar que la gracia regenere tu corazón. Porque Dios llama a todos, pero pocos son los escogidos, y los escogidos son los únicos que responden. ¿Y quiénes son los escogidos? Son aquellos que se sienten necesitados. Esos son los escogidos. No son los que nacieron en una estirpe, en una genealogía. No son aquellos que tienen una tradición, sino son aquellos que se sienten necesitados. Son aquellos que en sus problemas, en vez de llorar simplemente, buscan a Dios. Y termino diciendo
Jacob y Pedro son un símbolo de la humanidad. Jacob y Pedro, Jacob y Esaú. Pero la misma dinámica se presenta con Judas y Pedro, los dos discípulos de Jesús. Me atrevo a decir que Pedro tenía más problemas de carácter, y estoy seguro, más problemas de carácter que Judas. Pero Pedro, viendo su necesidad, se acercó a Jesús. Pedro se equivocó más profundo que Judas incluso. Pero Pedro, en sus equivocaciones, buscaba a Dios, buscaba a Jesús, buscaba a Jesús, buscaba a Jesús. Y Pedro se transformó en un apóstol. Judas, en sus equivocaciones, trataba de justificar. No, yo lo hice por esto, lo hice por aquello. Es que Jesús no se da cuenta, es que Jesús es injusto. Trataba de justificar y terminó colgado de un árbol. No era que Dios lo colgó de un árbol. Judas hubiera sido tan apóstol como Pedro. Es más, podría haber entregado a Jesús todavía y si se arrepentía, ser un apóstol. Y hubiera sido un gran ejemplo de lo que es la gracia de Dios. Pero no quiso. La pregunta es, ¿tú quieres? Que Dios te bendiga. Y vamos a terminar cantando Fe nuevamente. ¿Nos ponemos de pie? A ver si la ayudan ahí. Fe no es solo decirlo, tampoco imaginarlo. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias. Ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Querido Señor, danos la fe que se aferra a ti. Ayúdanos a entender dos cosas, Señor. Ayúdanos a entender que la realidad del futuro es algo concreto y que vivamos por esa realidad y no simplemente por el presente. Y la otra cosa que necesitamos entender hoy, Señor, es que no podemos adelantarnos a tus designios. No podemos forzar que tú cumplas tus promesas en nosotros. Simplemente debemos obedecerte y esperarlas tranquilo. Ayúdanos a tener esa paz. Ayúdanos a permanecer en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón renovado por la gracia y que continuamente sintamos necesidad de ti para permanecer siempre en la tienda, tratando de absorber de ti lo más posible. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.